Ahí está. Buenos días, doctora Navarro, bienvenida nuevamente. Gracias, buenos días. Bueno, continuamos con la etapa técnica de este concurso número 271, destinado a cubrir un cargo de defensora civil para la primer circunscripción judicial con las siguientes funciones en la ciudad de Neuquén. Presentamos nuevamente al doctor Alfredo Dantiac Sánchez y al doctor Roberto Fernández como jurados de este concurso. Les reiteramos el agradecimiento, por supuesto, por su participación. Doctora Navarro, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Y Perfecto. posterior a eso el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. Ahí en pantalla puede ver un reloj para poder ir ordenando su exposición. ¿Sí? Bien, gracias. Perfecto. Adelante y suerte, doctora. Bueno, bueno. El tema que yo preparé es compensación económica. Y en nuestro sistema, esta palabra es entendida, ¿no? Con tres sentidos: como derecho, como objeto y como finalidad. Como derecho porque es un efecto patrimonial que habilita al cónyuge divorciado, aquel cuyo matrimonio se ha anulado o el que la convivencia se ha terminado, a peticionar al otro miembro de la unión una prestación que tiene el objetivo de compensar un desequilibrio económico manifiesto producto de una vida familiar y su ruptura. Como objeto porque significa que puede traducirse en una prestación única, una prestación en el tiempo, determinado o indeterminada, depende de cuál sea la circunstancia, traducida en dinero o el usufructo de un bien, lo que las partes convengan o el juez de resuelva. También como finalidad porque el objetivo que persigue es precisamente compensar un desequilibrio. Entonces, si tuviéramos que decir una definición, se puede definir como un derecho de ver derivado de las relaciones de familia que tiene por objeto reclamar al otro miembro de la unión una prestación con destino a compensar ese desequilibrio, producto de esa doble causa: la vida en familia que llevan adelante y esa ruptura. Es un instituto que no tenía eh, antecedentes en nuestro derecho. A partir del 2015 lo tenemos en el Código Civil y Comercial y se dice que tiene características naturaleza sui generis, porque hay que diferenciarlo de otros institutos con los cuales tiene coincidencia, como por ejemplo los alimentos, donde coincide que es una prestación que puede ser de carácter dinerario, pero esta tiene el objeto de satisfacer una necesidad. En cambio, la compensación apunta al desequilibrio y es esencialmente, en principio, inmutable, no como los alimentos. Se diferencia de la indemnización de daños porque esta persigue una reparación integral. Se habla de culpa en los daños, y en cambio la compensación no. Lo que apunta es precisamente que ese desequilibrio no quede sin eh, monetizarse. Respecto del enriquecimiento sin causa, que es otro instituto con el que se compara, se dice que este es una acción personal, que el objetivo es lograr que un valor que se ha trasladado de un patrimonio a otro sin justa causa y de atribución regrese. En cambio, en la compensación no estamos hablando de una causa que no esté protegida por el derecho. Precisamente todo lo contrario está pensada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de evaluar en un caso concreto si se puede reclamar la compensación, siguiendo a Molina de Juan, habría que evaluar que se den los presupuestos formales y sustanciales. Formales, la existencia de un matrimonio y una unión convivencial, la existencia de una sentencia, un cese de unión convivencial y la vigencia del plazo de caducidad. Un matrimonio, cuando analizamos esto, no necesariamente tiene que haber una determinada cantidad de años. Sin embargo, esto puede incidir en la configuración. Tampoco hace referencia a un régimen patrimonial, también puede llegar a incidir en esos supuestos. Y en el caso de el cese de la unión, lo que tiene que darse es una unión que esté dentro de los parámetros de 509 y 510. Una unión afectiva que implique un proyecto de vida en común, cohabitación permanente, pública, notoria, ¿no? Y luego el otro que tiene que darse es esa sentencia, es decir, esto que causa un nuevo estado de familia y que produce efectos. Uno de ellos, la compensación. Por otro lado, en el caso de la unión, tiene que darse el cese. El 523 determina cuáles son esas posibles causas. Y hablando del plazo de vigencia, este tiene que estar
digamos, debe plantearse dentro de los 6 meses. En el caso del divorcio, hace referencia el código a un cómputo que inicia una vez que se ha dictado la sentencia. La doctrina, la jurisprudencia viene diciendo que es desde que esta sentencia está firme. En el unión convivencial es a partir de ese cómputo que se dan los eventos que prevé el 523, por ejemplo, la muerte. Acaecido este evento, empieza ahí el cómputo. Si se produce ese cese por una decisión unilateral, por una decisión mutua de ambos, o hay una nueva convivencia o un nuevo matrimonio, a partir de que estos eventos ocurren, obviamente será materia de prueba. Donde puede haber alguna complicación en cuanto a ver cuándo comienza el cómputo es precisamente cuando esta unión fue, digamos, esa motivada de una situación de violencia. Entonces, nuestra Cámara Civil, la Sala 1, tuvo la posibilidad de expedirse respecto de esto en el 2018. Expresamente habla de un caso donde la Defensoría Pública apela a una sentencia de primera instancia donde se había hecho lugar al plazo de caducidad que había planteado el demandado. Entonces, ¿qué dicen aquí? Que el código no habla de si tenemos un cese motivado por una decisión deliberada o ha sido producto de una situación de agresión que, como en el caso ocurrió, tuvo que salir para protegerse a ella y su hija, ¿no? Entonces, en estos casos, concretamente cuando se hable del plazo de caducidad, lo que se dice es que hay que verlo con una mirada perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Siguiendo las reglas de Brasilia, la Convención Belém do Pará, CEDAW, ¿no? Con la idea de que se permite a esta mujer poder hacer ese pedido, ¿no? Porque no está en conocimiento o muchas veces no se dimensiona que está corriendo un plazo de tanta trascendencia. Por otro lado, respecto de los requisitos sustanciales, debe constatarse un desequilibrio económico manifiesto, ¿sí? Que implique un empeoramiento de la situación económica, ese es el otro requisito, y que debe haber una relación de causalidad. Un desequilibrio económico manifiesto supone que el divorcio y el cese de la unión ha ocasionado a quien lo pide una desigualdad económica y de reinserción laboral de tal magnitud que habilita poner esto en movimiento, ya que no toda diferencia hace posible la compensación. Por otro lado, digamos, al hablar del empeoramiento de la situación, supone que quien lo está peticionando tiene un perjuicio económico concreto en las condiciones de vida. El juez lo que va a hacer es evaluar esa situación concreta al momento de dictar sentencia, mirando al futuro, ¿no? Proyectando cuál es la situación del quien lo peticiona al futuro con miras en las causas del pasado, ¿sí? Esto lleva a hablar en eh, la otra causal, que es precisamente que se haya dado una relación de familia con determinadas características y la ruptura, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que está pidiendo esa compensación tiene que haberse dedicado en la familia al cuidado de los hijos, a la crianza, tiene que haberse dedicado quizás también a la ayuda a la actividad profesional del otro miembro de la unión, de modo que haya relegado su perfeccionamiento, su capacitación, su desarrollo, ¿sí? Y que esto la coloque en una situación totalmente desequilibrada ante la posibilidad de iniciar nuevamente un vínculo donde la idea es la autosuficiencia, ¿no? Entonces, analizado estos presupuestos y que sea posible la procedencia de esto, hay que determinar la cuantificación. Entonces, nosotros tenemos en el código el 542 y el 525 que nos da pautas, ¿no? Habla de la situación económica patrimonial al inicio y al momento de la ruptura. También habla de esto, ¿no? Del cuidado, del trabajo, la dedicación a los hijos, a la familia, el proyecto familiar, ¿no? Y por otro lado, habla del estado de salud, cómo se encuentra esta persona que lo solicita. Hay una comparación entre cómo quedó uno y cómo quedó el otro en este tiempo, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Que hay que colocarle un número, cuantificar es determinar cuántas unidades monetarias equivale ese desequilibrio. Entonces ahí es donde la jurisprudencia y la doctrina ha estado ensayando cómo
se hace ese número, ¿no? Entonces se habla de un método subjetivo, un método objetivo y uno mixto. El subjetivo apunta a estas causales que mencioné, con la crítica que se le viene haciendo es que si no hay una adecuada fundamentación se puede incurrir en una arbitrariedad, una discrecionalidad, porque no hay un cumplimiento del artículo 3 del Código Civil, de fundamentar adecuadamente. Por otro lado, eh, la cuestión aquí radica en cuál es el método que se utiliza. ¿Qué viene ocurriendo en nuestra realidad? El objetivo, se le critica que la compensación tiene tantas variables a considerar que es difícil traducirlo en una fórmula mayor. Entonces, un caso del año pasado de la Suprema Corte de Mendoza se encargó de poner énfasis en la necesidad de fundamentar conforme ese artículo, y concretamente el caso se trataba de una mujer que era de profesión arquitecta, que inicia una unión convivencial con un hombre arquitecto también, y comienzan a desarrollar su vida de unión convivencial, logran un patrimonio, ¿sí? Esto inicia en el 2006, en 2007 tienen una hija que es diagnosticada al tiempo del nacimiento con un trastorno eh, de crecimiento, de desarrollo importante, que hace que ella decida, ¿sí?, dedicar toda su actividad cotidiana al cuidado de la hija, a la rehabilitación y en definitiva relega su proyecto personal. Entonces, cuando se produce una situación de violencia en 2017, ella vivía en Buenos Aires en un departamento que tenían bajo la titularidad de él, se separan y vuelve a Mendoza. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ella se va a vivir a la casa de la hermana, luego alquila, cuida a la hija y demanda por compensación. En primera instancia, lo que se hace, si bien se hace un exhaustivo control de que se den los requisitos de procedencia, se fija una compensación equivalente al 24 meses de un valor locativo del alquiler que ella pudiera haber percibido en Mendoza, ¿no? Entonces recurre la Corte Suprema a valores inmobiliarios que colocan en el mismo expediente, recurriendo a la página web del inmobiliario, saca un número, ¿no? Dice dónde lo saca. Y multiplica ese número por 24 meses. Le da una suma de 7.200.000. Otro valor que considera la Corte es el valor de lo que ella podría percibir como arquitecta. Entonces, si bien hay avatares en la profesión, lo que hace es tomar el cálculo de cuánto sería el trabajo en oficina de una arquitecta en Mendoza, fundado en los parámetros que dice el Colegio de Arquitectos. Entonces da otro número que ellos lo colocan en 11 millones en ese momento, y después valúa cuánto es el trabajo, ¿no? Si se le pudieron poner un valor concreto a la dedicación exclusiva que ella realizó con el cuidado de la hija. Entonces se recurre a los valores que eh, se dan en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, para el acompañante terapéutico. Entonces se calculan las horas y le termina dando un número que menciona también de dónde lo saca, y ese número de 6 millones lo divide en dos porque dice que tendría que haber pagado la mitad del padre. Entonces, haciendo estos cálculos, termina mencionando que la compensación económica en este caso es de 13.200.000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Es claro, ha tenido que llegar el caso a la Corte Suprema, más allá del resultado de los números que se dieron, lo que se pone énfasis ahí es la necesidad de no solo constatar la existencia de sus presupuestos formales, sustanciales, sino también la necesidad de que ese valor tenga una explicación objetiva, razonada, que haga que podamos decir que es una sentencia fundada y no sea cuestionada como arbitraria eh, y materia de recurso, como en el caso que les comenté. Ese es mi tema hoy. Sí, está bien. Sí, Muy bueno el tema, muy bueno. gracias. Pues,
¿Usted está de acuerdo con esa forma de hacer el cálculo? Mire, el caso, yo estuve revisando ese cálculo, la verdad que mm, miro la sentencia y no lo considero adecuado, ¿no? En ese caso, ella reclama al inicio el 40% del valor del inmueble que tenían en Buenos Aires, que estaba bajo la titularidad de él. Termina dándole 13.900.000, ¿no? Este es un fallo reciente, 13 millones. Pero sacando el tema numérico, Sí, la forma de hacer el cálculo. no. ¿Y por qué? Porque, no, no, por eso, Ah, pero, no, es que me gesto eso porque me saca realmente eso, o sea, lo estamos compartiendo, claro, ¿sí? Me saca esa comparación, pero quiero ver si me la dice usted. porque la idea de esto es cómo esta mujer va en adelante de la ruptura de ese vínculo, solventarse, subsistir. Y mantener, no se supone que tiene que mantener el nivel que tenía. No es, lo que pasa que ella dejó de capacitarse, de Sí, trabajar, bueno, y él totalmente en otra condición no va a estar, porque el con proyecto de 13 millones vida no le se alcanza. hacía cargo de esa parte. Claro, Escúcheme, sí. yo creo que creen que definen a la mujer y la están, eh, no sé la palabra adecuada cuál sería, pero no decir algo, la están comparando con prestaciones que se pagan. Entonces, como dije también en una, pero más temprano político, este tema aparece la película La Guerra de los Dos, ¿la recuerdan? Ujú. Cuando él le hace la cuenta de lo que hubiera Ajá. pagado por una doméstica todos los años de la ablación, y él hace esa cuenta, la compara con una doméstica. Y acá estamos haciendo algo muy similar, la comparamos con un acompañante terapéutico, no es un acompañante terapéutico, es la madre, o con lo mismo, alguien, una administrativa. Ahora, Es, yo le voy a doblar la apuesta. Esto lo planteó la doctora Medina apenas salió el código en una diplomatura que hicimos en Mendoza en ese mismo 2015. O sea, se desarrolló durante el 2015 y 16, un año, para ponernos a tono con el código. Eh, Supongamos, usted dijo que los parámetros eran que tenían que haber sido el sostén, o sea, el sostén dentro de la casa, el cuidado de los hijos y todo. Suponga que no había hijos, el supuesto del mismo, los dos son arquitectos, pero él le plantea, ella era una mujer hermosa, y él le plantea que él la quiere seguir, que a él le encanta que sea así, entonces que el trato es que él va a trabajar solo, y para que ella durante todo el día haga todo lo que pase, gimnasio, peluquería, radiofrecuencia, todos los tratamientos habido por haber como una modelo para estar así. y ella no estudia, no se Deja su capacita, carrera deja su misma, pues, carrera en la misma. La cuestión acá es que se dé el desequilibrio y que tenga relación, ¿no? Con ese modo de vida familiar por eso, o y sea, la ruptura. acá O no hay sea, hijos que cuidar, nada. pero hay, no necesariamente, o sea, la familia es una familia como hoy no ve la corte, ¿no? No necesariamente tienen que haber hijos. Entonces, si hay ese equilibrio y se da el E parámetro. incluso hay pymes comunes, entonces a ella le va a tocar la mitad, tiene casa, tiene, pero no, obviamente de casualidad que va a poder subsistir, no va a ir nunca más, como han quedado las patrimonios, nunca más pisa una peluquería o nada. Y ella viene acostumbrada a todos estos 20 años a Claro, vivir así. no se trata de equiparar patrimonios, como había mencionado. El objetivo es que cómo, de cara a esa vida autosuficiente que implica cuando se rompe el vínculo, cómo puede ella salir Eso lo plantea adelante. la doctora Medina, esa Mm, oportunidad. ¿Cómo salir Y, y, adelante? y volviendo más atrás, pero con un argumento similar, ¿a usted le parece un argumento suficiente, si usted quiere más que válida, sería para que por la Herrera Brasilia o la Comisión Uniendo para, digamos, que el plazo, por una cuestión No, de perspectiva de género, no se venció el plazo? Ese sería el argumento. No hay otro argumento para decir que en todo caso. es muy exiguo ese plazo. No, Realmente. o sea, usted está de acuerdo que el plazo es exiguo más en el caso de la convivencia. Sí, Porque en el caso del matrimonio hay una pequeña diferencia, que no es tan pequeña, ¿cierto? pero bueno, hay abogado, hay asesoramiento. Tiene la firmeza, lo cual le da un tiempo grande para llegar. Pero acá, entre que se acomoda, desde que se Se le extinguió la pasó el relación, tiempo. se pasó el tiempo. La práctica está pasando. No sería, y usted me dijo que había violencia. ¿No habría formas más cerca del Código Civil de decir, miren, hasta que no cese la violencia, no empiezan ni a correr Claro, el plazo? claro, como la suspensión, ¿no?
incluso Podríamos, en sí, acá ni siquiera es mucho más difícil que haya habido una división de bienes, así que todavía más desprotegida está que en la otra, que en el caso del matrimonio. Si no, sí, llegamos a los sí, absurdos. A mí me han coincido. planteado como absurdo que no hay ningún plazo, entonces, en función de la perspectiva, entonces, producción de la prueba, se precluyó la etapa de la demanda, estamos ya, precluye esa etapa de audiencia final y me aparecen con nueva prueba, no por nuevo hecho, no, pues, mete pruebas porque, según aplicando estas convenciones, y por directiva de género, no tienen por qué tener un plazo de presentación de pruebas. Mm. Entonces me he puesto más celoso diciendo, a ver, los argumentos serían eso, ¿o no? El objetivo, Sí, también una de las mejores perspectivas de género es tener buenos abogados, ¿no? Claro, no, no, Es no, bueno también eso. no Que podemos tenga idea de sostener plazos, que asesore bien. Digamos, no creo que la perspectiva de género sea suplir, sí, la inacción de un sí, abogado. la inacción o el mal asesoramiento, mm, pero bueno. ¿Ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Em, Supongamos que usted, en el rol de defensora pública civil para la defensoría en la que está concursando, ¿usted trabaja en el servicio de orientación jurídica? sí, Perfecto. Entonces, usted debe derivar situaciones, no sé si cómo hacen técnicamente acá, si ya con una carpeta que dice el objeto de la eventual acción, compensación, o, como dijo otra concursante, por ahí se ve cierta violencia o hay otras temáticas y después la titular termina rumbeando y eligiendo o no es una la cuestión. acción. Cuando Yo, orienta dice compensación económica o no, una curiosidad, fuera del concurso. sí, yo sugiero lo que entiendo según los hechos que le trae el usuario, qué es lo que considero yo que se podría plantear. Perfecto. Después dependerá del Ya está en el problema. rol y la hacemos al revés. El rol que tiene ahora, Sí, dispuso sugerencia, compensación económica. sí, Usted es titular de la Defensoría. Si opta por la compensación económica, en principio, ¿qué otra acción? Supongo que es un matrimonio. El divorcio, que está sí, dentro del plazo, sentencia firme de divorcio, está dentro del plazo. sí. Si opto por una acción determinada, ¿qué otra acción me pierdo de, si se dan los presupuestos, por supuesto, si el caso lo amerita, de iniciar? En el caso de un divorcio. Sí. Y nosotros ahí en el divorcio, por ejemplo, los alimentos de toda necesidad no son compatibles con una compensación económica, por ejemplo. en ningún supuesto. No, si hay una enfermedad, que es el otro supuesto, sí es compatible con la compensación, ¿no? Porque tenemos dos posibilidades de pedir los alimentos post-divorcio, no hay más que esas. El del cónyuge que tiene una enfermedad preexistente que le impide autosustentarse, que esa es compatible, y la otra es el cónyuge que no tiene recursos ni posibilidades de sustentarse, entonces peticiona estos alimentos de necesidad, por decirlo de alguna manera, como se decía antes. Entonces ahí no tenemos la posibilidad de una compensación. Y a la No sé si se inversa, refería a no eso. hay forma de pidiendo o sea, si pide la Si compensación. pide la compensación, le dice, mire, ¿cuánto va a tardar la compensación? Y dice, mire, No, se no, pero apena hasta que quede firme y todo, y su cliente, su patrocinada, su asistida, no, no le sé. dice, doctora, muy linda la compensación, pero se va a demorar tanto y yo esta noche tengo que comer. Claro, no, ¿a qué me refiero? eh, son objetivos distintos. Como lo explicaba, los alimentos persiguen la necesidad que se está dando ahora, inmediata. La compensación sí va a demorarse, es un proceso, ¿no? Incluso también muchas veces he visto casos donde se ha pedido una compensación provisoria porque estamos resolviendo otro tema, ¿no? Lo mismo podría ser acá. Yo puedo pedir los alimentos. ¿Los alimentos en qué sentido? Porque va a ir por la compensación. Voy a ir, Usted redacta la demanda de compensación, ¿qué hacemos con los alimentos? yo puedo pedir una medida cautelar de alimentos provisorios. Ah, claro. Mientras Perdón. tanto, no, está Ahí claro, eso está bien, venía está bien, pensando yo. es que está muy bien. Entre tanto, tramita Y la compensación hasta que se efectivice, supongo, porque como dice el si doctor, es que, Y usted muy bien lo dice, el instituto, los requisitos, etcétera. A veces no ve en la función cotidiana, ¿no? Que hay doble vulnerabilidad, o ninguno de los dos tiene trabajo en blanco, o ninguno de los dos
tiene la situación habitacional, la solución habitacional garantizada. ¿Por qué? Porque es imposible acceder a un terreno, a un plan de vivienda, cuesta muy, muy caro los alquileres, etcétera. Y de golpe la ruptura sí produce que estén peor económicamente, pero ambos. Con la diferencia que el SOC le manda a su cliente y dice, bueno, ¿por qué otro alimento no está claro? Porque la enfermedad, por esto, el otro, supongamos que es un divorcio, el mismo caso. Y le dice su asistida, dice, ¿sabe qué? Por primera vez en muchos años, porque nosotros vendíamos para hacer más o menos el mismo supuesto, sándwiches en negro en la ruta 22 y vivíamos de eso, con eso alquilábamos una pequeña habitación y ahora no me alcanza a mí sola, no tengo dónde vivir, estoy en situación de calle. Él estaba parecido, pero después de la ruptura, después de la sentencia firme de divorcio, tuvo suerte y es el primer trabajo que consigue en blanco en los últimos años. ¿A usted le sirve para fundar algo? ¿Pediría sobre el sueldo de él una prestación tal vez periódica con base en la acción que desea iniciar a través de la demanda de compensación económica? ¿Qué influencia tiene eso? En Que él trabaje en blanco pero con posterioridad a la ruptura. lo que pasa que la compensación, No tiene inmueble, no tiene no, por eso, autos. la compensación para que proceda es algo que hay que hablar bien, porque ¿cuál es el objetivo de la compensación? Hubo un desequilibrio que estuvo solapado durante la vida en común. ¿Hubo o no hubo? Claro, sí. Claro, Eso que tienen que yo hablar hablo ustedes como de la defensores, sí. compensación. Para que proceda tiene que haber un desequilibrio que estuvo siempre ahí, latente, que se pone en evidencia cuando se da una ruptura. O sea, porque en realidad, Entonces, perdóneme, no será que se va a generar al darse la ruptura, porque si no se diera la ruptura, estamos de continúa. acuerdo. O sea, no se ve, no sale. Eso lo he Sigue. comparado, Sí, sí, vamos los dos, también con la muerte, por eso el tema de la muerte. sí. Eso lo dijo bien, ¿no? Sí, muy bien. Porque ahí, por ejemplo, en la unión convivencial, la muerte es una causa. A partir de ahí comienza. En el divorcio no lo tenemos. Sin embargo, hay casos donde se ha planteado, ¿no? Lo que pasa es que no habría divorcio. Sería viuda o viudo. Claro, no, sí, bueno, Por eso, ha sido la muerte, me refiero. Perdón, me refiero Uno que haya. puede fallecer en el marco de un divorcio o fallecer en el marco de una unión convivencial, con la diferencia que no es que uno muere y el instituto es del divorcio porque Exactamente, hay me una refiero a esa causa, el fallecimiento. después civil llegaba a la solución, debido a la Ujú. compensación. Que incluso una vez con el planteo de una concubina fue nosotros teníamos un plan de vida y íbamos los dos juntos remando en un bote a Europa, prácticamente. Esa era nuestra vida, larga y todo. Él se muere joven, entonces dice, él, esto, contra su voluntad lo que quiera, pero él se salió El marco. de la canoa. Encima tengo que remar sola, pero que no remo más. Yo tengo que seguir remando. Ya sea que sean en buena, o sea, y en el caso del fallecimiento, ¿quién tendría la legitimación pasiva para que usted como defensora opta por la compensación económica? Son los herederos, porque va a la asociación a pedir lo que, o sea, se evidenció con el fallecimiento. O sea, ya estaba eso. Ocurrió ese hecho, no el Y no divorcio. me terminé de contestar si influye o no que el señor de golpe tenga un trabajo en blanco. Lo que pasa es que Es no la es. primera vez en muchos años. No, Después de vender sándwiches y lo contrataron a hacer sándwiches de una roticería y no, tiene su sueldo de 1 millón de pesos por mes. no, pero ¿Qué eso. hacemos con ese sueldo? ¿Cuál sería su estrategia? ¿Qué empezamos? ¿Influye o no influye? No, sí, estamos hablando de una unión convivencial, de hecho, No, o de un un. matrimonio está el divorcio, es lo mismo. Vendían sándwiches al negro, No, pero no es parte entre los dos en eso. juntaban con su esfuerzo y podían Claro. alquilar, y ahora tuvo suerte, podría haber sido al revés. Vamos a hacerlo al revés. La que consiguió trabajo en la roticería en blanco es la mujer. Y Sí, viene y su cliente, su asistido, es el hombre. No, pero no es un hecho que habilite la compensación. Ahí pediré otras cosas, si hay hijos en común, si No hay trabajan hijos. juntos. No corresponde la compensación en eso, porque el objetivo no es ese, si tuvo suerte de conseguir después, pero que no tenga que ver, o sea, ¿cuál es la cuestión acá? Que ese trabajo, eso que uno de ellos está en mejores condiciones laborales, tenga que ver con esto que pasó en el vínculo. y usted dijo una de ellas, o sea, que podría ser ahí a la inversa. Ella o él, me refiero, ¿no? Por eso, Sí, cualquiera, sí, cualquiera de los no es que dos. sea en beneficio de la No, mujer. exactamente, cualquiera de O los sea, dos. que lo viralta a Susana Jiménez, seguro que si lo viralta ella, eso hubiera existido. A mí me pueden pedir la compensación económica.
Bueno, y no nota cómo juega el principio de autonomía de la voluntad. Su compañera dijo, ¿qué está pasando? ¿No? Que no voy a venir a lo quiero, no. Le pueden pedir a usted. Y yo creo que No hay que sí. ser autorreferencial, ni en la función se accede al cargo, ni en los concursos, Quiero ser mantenido esta altura. porque, bueno, Es un ejemplo más. le hacen dos preguntas sobre su tema y después algunos capítulos más que hacen la suscripción y su futuro rol en caso de acceder al cargo. Uno es como, usted dice, algo de solapado, más allá, no estoy criticando lo que dijo, Ajá. pero después se concreta la ruptura, el desequilibrio, perfecto. Si vos te la ves venir, o sea, la mujer o el hombre, y decís, aguanto, aguanto. No hay nada sentimentalmente. Los modelos de familia, también puede haber familia que no hay nada sentimentalmente, pero en realidad lo que los une es que no consiguen, no hay donde vivir en Neuquén, están en situación de calle y aguantan, aguantan, aguantan. Y de repente, claro, se agrava por la ruptura, la situación económica probablemente de ambos. ¿Cómo juega el principio de autonomía de la voluntad? Que vos decís, si que hubiese iniciado el divorcio antes, te hubiese separado y terminado con la unión convivencial. Es decir, ¿me entiendes? Como por un lado invoco cosas que yo perpetué y tengo que decir, pero guarda que el desequilibrio está por la ruptura. ¿La ruptura se puede imputar a uno solo de la pareja? Supongamos que el señor se enamoró de una joven, o al revés. La mujer agarró y dice, ¿sabes qué? Me enamoré y me voy. Claro, pero ahí, ¿Cómo juega ese hecho de la ruptura con la autonomía de la voluntad con decir hasta acá llegamos? Para después transformarlo todo eso en un reclamo económico, ¿no? Patrimonial. pero acá, ¿cuál es la cuestión? La ruptura se va a dar por los motivos que se den. Si después, o si antes aguantó, esperó, es decisión, digamos, o es una cuestión del vínculo. ¿Dónde voy a analizar yo si va o no la compensación? Si son dos personas que el mismo nivel que iniciaron y es el mismo nivel el que terminan, no hay compensación, ¿no? Autonomía de la voluntad, ¿qué significa esto? Los dos están ahí, más allá de que alguno exteriorice, se termina el vínculo, es una cuestión de a dos, ¿no? En cualquiera de las dos posibilidades. O sea Entonces, que usted sería riguroso en el caso de acceder al cargo, en no decir, no quiero compensación, dale, que vamos, dale, la lo que pedimos, no se trata sino de asesoraría, decir, entiendo tus necesidades, hay carencias de política pública, un montón de derechos económicos, sociales, culturales, si son operativos, la exigibilidad, todo, pero mucho de lo que te pasa le pasa a tu vecino, a vos, a tu pariente, pero y no se explica en la ruptura, tal vez serías rigurosa, decir, es no te voy a que embarcar en una aventura judicial. la ruptura no es, o sea, la compensación económica no es solo evaluar la ruptura. Hay un montón de cosas. Por eso ese solo factor no hace a la compensación. Tenés un montón de cosas. Puede haber sido alargado, por decirlo de alguna manera, pero si realmente hubo un desequilibrio y hay una... Objetivo. Sí, Muy bien. Doctor, ¿algún caso que le guste preguntar? Elija usted. me agarró frío. Bueno, a ver, supongamos que tiene que dictaminar como Ministerio Público Civil Ujú. y el caso es que una persona casada, que querían, deseaban tener un hijo, era el sueño de ambos, de todo el accidente de tránsito, su esposo queda en un estado vegetativo persistente. Ella inicia, está declarada la declaración de incapacidad, ella es su curadora, no se puede hacer entender por ningún, expresar su voluntad, y la señora dice que era nuestro sueño, hay una posibilidad, una intervención quirúrgica mínimamente invasiva para que yo pueda obtener material genético, esperma, es apenita, la molestia es el sueño de ambos toda la vida, entonces pido la autorización judicial para obtener esperma y después verá qué hacer, en qué momento va a intentar una técnica que le permita gestar, eso más adelante. Ella le pide al juez, por favor, en el sueño de mi esposo, yo lo cuido hace 10 años que lo cuido en este estado, nos merecemos cumplir este estado, nuestro proyecto de vida y se constituye usted como Ministerio Público, juez o jueza de familia, percibe el estado del señor, que no hay manera de determinar su voluntad al respecto por su estado de salud persistente, estado vegetativo,
y le piden la autorización judicial para esta extracción mínimamente invasiva y usted tiene que dictaminar como Ministerio Público Civil. Ahí usted relató que se trataba de un hombre que está en ese estado hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, difícilmente pudo haber, previo a ese estado, o sea, durante todo ese tiempo, eh, haciéndose tratamientos, ¿no? Porque la técnica de reproducción humana asistida requiere del consentimiento libre e informado, Es que, perdón, ¿no? El tratamiento sería posterior en base al material genético que le extraen. Está la Por posibilidad eso. científica porque ya está avalada médicamente. Tenían el plan de ser padres juntos y él tiene el accidente. Claro, Entonces ella Pero no. va pasando el tiempo, lleva un tiempo largo así en ese estado vegetativo, y entonces ella dice, a ella se le empieza a pasar el tiempo para ser madre, claro. entonces dice, bueno, déjenme extraer el material, después vemos, de hecho, Víctor le hago una, hagamos, en el caso era, incluso después pediré autorización para la Posteriormente, implantación, por eso es una pero cuestión de hija. ahora, es por ahora para sacar, para obtener la información. Él siempre manifestó que quería ser padre, lo dice. Pero es esto de las técnicas de reproducción asistida que el código, más allá de que ha habido algunos planteos también a nivel del derecho comparado, es la autorización en el momento de realizar esa o extracción o después incluso hasta la implantación. Y esta persona no puede emitir eso, voluntad. Y entonces, Entonces, no sé, no, en principio con lo que ustedes me dan Sí, así, sí, sí. no haría lugar porque ahí no tenemos cómo saber Pero yo esto, le ¿no? insistiría. Sí, Perdón, pero igual, insiste. esto es no, apto por no, vamos a un poquito más en el caso. Ella presenta 15 testigos, los mejores amigos del matrimonio, Sí, y decían, mirá lo que soñaba, mirá la foto, esto, lo otro, fuimos a Cancún, buscamos ahí que quedara embarazada, yo quedé, era el sueño de mi vida, mirá, lo iba a hacer de Racing, supongamos, ya soñaba llevar la cancha. Claro, el palco comprado en Racing. No, no Racing anoche, sino en otras épocas. Pero además yo le doblo la apuesta que le planteo en el pedido, ¿no? La mujer. Y le digo, pero no hay perjuicio si este hombre no se va a despertar nunca más, se va a terminar muriendo. No hay cuestiones patrimoniales que No hay no hay una especulación de ella con los bienes, con nada, al contrario, está dejando todo su patrimonio en su cuidado. Nuestro código hoy tiene un límite, que es la expresión de la voluntad acto por acto. Como yo les decía, han habido casos en otros países donde se ha ocurrido esto y se ha dado autorización. En nuestro país, ¿Y cuál sería el fundamento? Pero no sé. que precisamente la técnica de reproducción humana asistida exige de una voluntad expresa en el momento, voluntad procreacional, Pero el fin de la ¿no? norma. Le hago Pero la el persona- mismo ejemplo, pero al revés. Supongamos Doctora, que no le está. estoy pidiendo que cambie de No, opinión. también, no, para nada, son fundamentos. Estamos ahondando Sí, en la sí, Estamos pensando fundamentación. entre los tres que dictaminaríamos. Fundadamente. Porque a veces estamos en un supuesto que tampoco se puede llegar a la voluntad. Imagínese a alguien que está en una situación de salud grave, internado también, no importa el cuadro, está en una situación que tampoco puede expresar en lo más mínimo, pero sí se le permite a sus allegados por el consentimiento informado Sí. médico, supongamos que es una práctica médica que no hay riesgo de vida, por ejemplo, una amputación en un caso de diabetes. Pero no se necesita la amputación para salvar la vida, ¿eh? Es simplemente para mejorar algunos aspectos de su salud. Entonces tampoco puede, porque sería el caso parecido, pero tampoco. Con la diferencia que dice, no, yo sé que mejoraría un poquito, pero mi viejo, si llega a despertar y ve que le falta la pierna, nosotros no lo vamos a admitir. ¿Y por qué en un caso sí se puede reconstruir la voluntad y en este caso no? Para los fundamentos. Estamos hablando de la afiliación. Sí, sí. Es una... Está bien su dictamen, no está ni bien ni mal. De hecho, hay pronunciamientos en primera instancia, en un caso parecido dice una cosa, la Cámara dice otra cosa, un dictamen dice una cosa, simplemente fundamentos. Bueno, insisto en esto, ¿no? No hay una voluntad que se pueda sacar de ahí. Ni de los testigos que decían, quería ser papá. Y sí tengo que reconocerle la Personal. o sea que ella tiene la representación. No, pero no para esto, porque es un acto personalísimo. Claro. Esa es la palabra. Sí, una Acto conducta, ¿de qué personalísimo. tipo? ¿Cómo se llama? ¿Una conducta? Es inherente. Autorreferente.
Es Claro. indelegable, por favor. Y resulta que no alcanzó a terminar este dictamen y le llega otro en el cual papá y mamá son personas de apoyo de una joven con capacidad restringida. La joven tiene un retraso madurativo o severo Sí. que hace que no comprendan ciertas situaciones y los padres piden una autorización judicial para la ligadura de trompas de su hija, en carácter también de padres, pero de personas de apoyo, está con la capacidad restringida y dice, ella ya quedó embarazada hace unos años y resulta que lo terminamos criando nosotros, a nuestro nieto, hijo de la persona de la joven con capacidad restringida, y no podemos más, estamos en una situación de indigencia, tenemos miedo que siga teniendo hijos así, ella no comprende y no alcanza a comprender ni lo que significa la práctica o esta intervención de la ligadura de trompas. Obviamente la ve el juez, la jueza se hace la audiencia, no comprende y usted tiene que dictaminar por sí o por no de la ligadura de trompas fundamentada como fundamento, ¿no? Yo considero que no haría lugar a la ligadura de trompas. Es un derecho que todas las personas con una condición, aún con una restricción, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la plenitud de todos los derechos, incluido ¿no? Que tiene que ver con lo reproductivo, con lo sexual. Entonces, esto no es válido así, ¿no? No habilitaría una ligadura de trompas. Pero doctora, no nos da una. No, a ver, La estamos cuidando. No la van a embarazar mal, la embarazan. Si hubiera tenido plata esa gente. Tiene que ver con otra cosa eso, precisamente, ¿no? Para eso, ¿y juegan algún rol los métodos anticonceptivos Tipo alternativos? obviamente, acá, ¿cuál es la cuestión? ¿Quién está a cargo Queremos del saber cuál es apoyo? la cuestión y qué tensión de derechos hay en su dictamen, ¿entiende? Porque ¿cuál es la tensión de derechos? ¿Entre qué y qué? Los bienes jurídicos protegidos. Sí, sí, sí. Ella no tiene derecho, aún con su estado de salud mental, a optar por la ligadura de trompas. Claro que sí. Tiene derecho, Ah, si lo pudiera, ¿cómo ¿no? se pudiera? Sí. ¿Lo tiene o no lo tiene? El Sí, derecho. sí, el derecho lo tiene. ¿Lo tiene o O no lo sea, tiene el tiene? derecho de elegir qué hacer con su vida sexual y reproductiva, como todas las personas, ¿sí? Entonces, no puede el apoyo o decidir un derecho como este que es personal. Bueno, yo sí me apuntaban eso. ¿No? Sí, 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 tengo una amiga recién en la Eh, fundamentación. Después tenemos su correcto y ahondamos y y, le escribimos. ¿de qué la está protegiendo para el futuro y en base, por ejemplo, a qué instrumento normativo usted podría fundar su dictamen? Es decir, que yo evitando o diciendo al juez, por más que no sea vinculante, no a la ligadura de trompa, hay otro método anticonceptivo, supongamos que este otro, Sí, ¿qué derecho le está permitiendo ejercer a ella a futuro? la maternidad. ¿Y con qué normativa fundamentaría eso? Y obviamente me iría a los tratados de derechos humanos, ¿no? La Convención de las Personas con Discapacidad, eh, los derechos, ¿no? Desde la Convención Americana. Eh, bueno, es de ahí para abajo, ¿no? Son derechos, es un derecho humano. Sí, la última. Para hacer Como la última, bueno, supongamos que usted patrocina a un señor que le lleva una demanda. Voy a tratar de explicar bien la del padre, porque lo expliqué mal en el otro caso. Me voy a reivindicar. Patrocinio. Sí, es el patrocinio de un señor que le llega una cédula de notificación y lo demanda por impugnación del reconocimiento. Es un tema de filiación. El señor, o sea, su asistido, siempre pensó que era el padre biológico de una niña de 5 años. Se pelea con la mamá de la niña, hay una desaveniencia sentimental y él piensa que en un arrebato le dice: ¿sabes qué? Vos no sos el papá. No sos el papá. Pero él pensó que era producto del estado de ánimo alterado, de la bronca, del dolor, de que no iba mal la relación. Resulta que el que se dice papá biológico inicia la impugnación y usted ve que presenta un estudio de ADN que hace 4 años se hizo un estudio de ADN. La niña tiene 5. Hace 4 años ya sabían este señor que era el papá biológico impugna, él viene
hasta tuvo intento de terminar con su vida, muy afligido, muy triste, angustiado, está en tratamiento. Lo termina de angustiar la situación porque dice, yo desde la panza me despertaba con sus pataditas, soy el papá, buscamos, me quedé embarazada y ahora me pasa esto. Quiero, doctora, que usted me ayude, obviamente pasa por el servicio de orientación jurídica y usted va a ser la patrocinante, que usted, doctora, luche por mis derechos porque yo quiero seguir siendo el único papá, porque mi hija me ama y la niña no tiene la culpa de esta situación producida por los adultos. ¿Cómo lo defiende? ¿Qué presenta? Bien, si ese es el objetivo, obviamente acá la niña tiene 5 años, ¿no? En un proceso como este la vamos a escuchar también, porque ¿qué puede aparecer acá en juego? Esto de salir del binarismo de padre y madre nada más, ¿no? Con la posibilidad de hacer una triple filiación. Si De eso, hecho, la nena la escucha y le dice que ella los ha conocido también a papá biológico y los quiere a los dos. claro. Pero su cliente le dice, ¿todo bien con la triple filiación, doctora? Ah, Pero sí, acá yo tengo un ADN que hace 4 años sabían y pero hace ahí 5 años que soy el papá. fundado, digamos, en la afectividad. Esta no es hoy una causa fuente de filiación del que tenemos, sin embargo, es la que está tomando estado y bueno, hay muchos trabajos que le conceden a la socioafectividad el poder y de hecho ha habido muchos fallos donde en función de esa socioafectividad se hace la triple filiación. Pero usted defiende los derechos de su asistido, Pero él le quiere, dice, eso es lo no, no quiero, No, es que no quiere quiero ser ser padre, único. único Entonces, padre. yo lo mismo, doctora, con lo que me propone, pero yo no quiero, doctora, que usted haga de juez. Ah, ok. La sentencia va a dictar un No, juez y después único. verá si escucha a la niña, obviamente la va a escuchar, y si llegamos a esto que me está comentando usted, él quiere seguir siendo él el padre y que quien realizó, o sea, Ah, falta esa empezó la acción a través de la rechazo. demanda, que esa demanda sea rechazada. Hay una ¿Qué ve usted para defender lo que es importante, que tiene que plantear? Procesalmente. Procesalmente, un ADN hecho hace 4 años. eh, y podríamos hacer una acción declarativa de certeza para ver Usted si. tiene una demanda Ah, perdón. que tiene. Claro, ya me Es la última, tranquila, me olvidé el todo el caso. Él tiempo. está defendiendo Llega, tiene un plazo de 10 días para contestar una demanda. al Sí. papá pariente, digamos, el papá legal, lo está defendiendo de este papá biológico que le viene a impugnar su paternidad. Bueno, pero no al haber un ADN, más allá que obviamente se va a hacer, se puso como prueba allí, no es posible fundado en yo quiero ser el único, porque hay un tercero que tiene un vínculo biológico. Pero está pensando como jueza, de nuevo, que lo que le Ah, dice sí. no Usted como... tiene que buscar la defensa más fuerte que tiene para lograr. Después póngale que diga, que diga, Claro, bueno, déjele la respuesta. variamente, doctora, si no que Sí, la pagaré antes que me saquen del todo, entre comillas, y hablando mal y pronto. Le acepto su estrategia de la triple, pero no, estamos muy adelante. Yo no Sí, soy el padre. el plazo. ¿Qué plazo? El plazo para plantear la acción de caducidad. Mi caducidad. Sí, tiene, no ¿Y cómo lo plantearía? ¿Se pone a escribir y dice en qué momento la demanda, arriba, abajo, en el medio, procesalmente? ¿Qué es ese plazo? El plazo de caducidad, sí, es una defensa. ¿Qué plazo Es, tenía? ¿Quién lo tenía? este señor, papá biológico con el ADN de hace 5 años, tenía plazo de un año para plantearlo y se le pasó el tiempo. Bien. Entonces, ¿Y alguien no tendría plazo? perdón, Alguien acá en todo ese grupo no tendría el plazo. hijo, que a futuro podrá, o la hija, ¿no? Podrá Y, decir. y supóngase que le dice, bueno, entonces la mamá como no está de acuerdo, dice, mira, ya nos llevamos tan mal que yo quiero que el papá, la verdad biológica, entonces la mamá que también integra la litis, agarra y dice, todo bien con lo que me está planteando, pero si prospera este plazo, yo automáticamente represento a la nena, también impugno, quiero que sea escuchada la nena, y le dice a la nena, vos tenés que decir que no, que querés tu papá verdadero, todo. Bueno, después vemos si se hacen este expediente, si más adelante, si hay otro juicio, pero la nena lo escucha y dice, yo no pienso como mi mamá, con su corta edad, ¿no es cierto? Yo quiero tener dos papás, porque empecé a conocer un papá nuevo y los quiero a los dos. Pero la mamá dice, no, yo quiero sacarme a tu papá de encima. Claro, Entonces, ¿cómo su cliente se protege
Supongamos que no sirve esta excepción, la caducidad. No nos alcanzó la caducidad para. Estamos en Vos lo una ganamos demanda. provisoriamente porque decís, ¿sabe qué, doctora? Qué genia que es, me planteo esto. Y ahora me llega una nueva notificación, pero La esta demanda. vez en representación de la propia niña. Y escuchan a la niña y no se ponen de acuerdo. La madre dice, no, listo, que prospere un solo papá, el papá biológico, y que reemplace al papá del corazón, el papá jurídico, el que fue papá todo este tiempo. La escucha la niña y dice, yo quiero tener 3 papás. O sea, 2 papás y una mamá. Claro. Y derecho de ser oído de los hijos, de los niños y adolescentes, eh, va a estar presente ahí, ¿sí? Como algo que uno tiene que considerar de acuerdo a la edad, la madurez, ¿sí? Y esta cuestión de la afiliación tiene que ver con el interés de este hijo, no con el querer de la mamá. Con lo cual, eh, el- el- la pregunta concreta tenía que ver con... No, no, si nos confiamos con esta defensa, decimos, uy, ya está ganado, y al poco tiempo, como dice el doctor, utilizando la legitimación de la propia niña, le empiezan Claro. un nuevo reclamo, pero ahora ya no tenemos caducidad alguna, porque la niña ¿cuánto tiempo tiene para intentarlo? La Y acción. si no prescribe, para la hija todo el tiempo. Ujú. Y entonces tiene que continuar la nueva demanda, pero ya no tenemos esta carta. Sí, sí, sí. Entonces la misma mamá dice, no, todo bien, pero yo quiero que tenga el papá biológico. La escucha la niña y dice, yo quiero tener 2 papás porque los quiero los dos. Usted piensa que puede igual intentarlo al contestar esa demanda nueva. Que puede intentar él de... No, el plazo, no olvidémonos del plazo, no nos sirvió o nos sirvió para el primer juicio, ahora hay un nuevo juicio. Usted Sí, sí, sí. insistiría en lograr y convencer, de decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esa niña sea escuchada y que pese a que la mamá no quiere, eh, con las pruebas de la Porque, bueno, escucha. ¿qué posición? Claro, pero ahí Claro, tiene yo estoy con el patrocinio del señor. Sí, pero el primero lo ganamos el Claro. juicio y ahora nos hicieron, la notificaron nuevamente con otra legitimación. Claro, ahí le quedan dos opciones como defensor del hombre, va por la triple, que yo te quería al principio, o por la... Porque él quiere Yo- estar en el vínculo con la hija. Y considero que la ¿Y nena. conoce algún antecedente que lo hayan logrado? No importa el antecedente concreto, si sabe si ha prosperado algún. Esto pasó con Rey Galindo, hubo un caso en Monteros, donde precisamente no sé si era una niña o ya una adolescente, donde dice que no le pidan elegir. Entonces, ahí hay algo que hay que escuchar, ¿no? Y entonces, por esto de la triple filiación, fundado en la socioafectividad. ¿Listo, doctor? Sí, sí, Bueno, ya estaríamos. muy bien.